Toda vez que se ha formulado la imputación sin que hubiere manifestación de la defensa del imputado, pregunto a la Fiscalía si tiene otra manifestación que hacer. Sí, su señoría, solicito que se vincule al proceso al imputado en los términos que dispone el artículo 19 de nuestra Carta Magna y los artículos 313, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, señor fiscal. Gracias, señoría. Con su venia. Con los hechos relatados en la formulación de imputación, para no reproducirlos enteramente y con ello abreviar esta intervención, y en respeto a los principios de concentración y continuidad, me permito razonar que el día 12 de julio del año 2014, a las 18:10 horas aproximadamente, el señor Sebastián Serrat Santana, al estar como capitán de barco del Pesca con número de matrícula MXH 433, navegando a la bahía de Tampico con dirección al puerto del mismo nombre y exceso de velocidad, no reparó en que al frente de su embarcación y dirección había un risco que sobresalía de la superficie marina, que al verlo ya de cerca y por su velocidad giró el timón de su embarcación de manera abrupta y con ello provocó impacto contra el mismo, lo que ocasionó que dos de sus tripulantes, dos de sus pasajeros salieran proyectados hacia afuera de la embarcación, dando como resultado que uno de ellos colisionara con el risco, lo que tuvo como resultado las lesiones en la humanidad del sujeto pasivo Luis Javier Carrasco González, y en específico le causó un traumatismo cráneoencefálico que a la sazón resultara el motivo de su deceso. Todo ello resultado del acto imprudente del conductor del navío mencionado. Este cuadro fáctico se argumenta porque se tiene sustento de los datos de prueba suficientes, mismos que fueran desarrollados en la formulación de imputación. Para establecer en esta etapa procesal se encuentran satisfechos los presupuestos contenidos en el artículo 19 constitucional de previa cita para el dictado del auto de vinculación. En efecto, se cuenta con el informe policial de la investigadora Rosalía Ruiz Gómez, las actas de entrevista de la ofendida María de Jesús Parra González, del capitán de puerto Manuel González Álvarez, la misma entrevista del imputado, y el dictamen de necropsia elaborado por el doctor Miguel Moreno Villalobos. El hecho relatado aparenta la realización de la hipótesis jurídica penal contenida en la Ley Federal Sustantiva en su artículo 302, fracción primera, 303, fracción primera y 304, fracción primera, correlacionadas con el artículo 60 de esta misma disposición. Es decir, que de la acción arriba relatada se da la probable comisión del delito de homicidio, ya que ocurre el supuesto que da de privar de la vida a otro, que la lesión que ocasiona la muerte actualiza el supuesto de que la muerte se debe a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tener al alcance los recursos necesarios, y que de dicha muerte se habría evitado con los auxilios oportunos. Sin embargo, atento a los relatos hechos por el actor y los testigos en las entrevistas realizadas y que obran en la carpeta de investigación, se ve a todas luces que el hecho que hoy se supone cometido por el actor es de naturaleza culposa, a la postre de que al tener pericia y experiencia en su labor, el deber de cuidado del imputado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales en el oficio o actividad que él desempeña le imponen nunca fueron observados, y que de igual manera las declaraciones y de las circunstancias conexas al evento no se verifica la existencia de dolo por parte del hoy imputado. Asimismo, su señoría, esta Fiscalía hace su solicitud toda vez que en la misma conducta desplegada existe un sujeto activo, el cual, por la naturaleza del delito, no requiere de cualificación, siendo este representado por el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, lo cual prueba a través de las actas de entrevista que obran en la carpeta de investigación. Existe un sujeto pasivo, siendo en este caso representado por la víctima Luis Javier Carrasco González, quien a la postre muere probablemente por la conducta desplegada por el activo. Igualmente, por la conducta no requiere ninguna calidad de la víctima de este evento, lo cual se prueba también a través de las actas de entrevistas que obran en la carpeta de investigación. Existe una conducta desplegada por el activo, la cual es de naturaleza culposa por omisión, toda vez que no observa el deber de cuidado inherente a su cargo y oficio y en calidad de autor material, lo cual se prueba a través también de los datos de pruebas que obran dentro de la carpeta de investigación. Se cumple con el elemento del tipo, ya que la conducta está tipificada dentro de los ordenamientos legales de la materia y que regulan a la misma. Existen elementos circunstanciales como testigos presenciales, testigos circunstanciales que aportan prueba de la realización del hecho, y su existencia, así como la probable responsabilidad del hoy imputado. Que existe un bien jurídico tutelado, en este caso el derecho humano a la vida,
por lo que se vulnera con esta conducta el mismo, que se materializa un resultado típico de la conducta desplegada por el activo, el cual consiste en el homicidio culposo, siendo que se priva de la vida al pasivo por la falta de observación en el deber de cuidado que le es inherente a su cargo y oficio y es obviamente exigible. Que existe nexo causal entre la conducta desplegada por el activo y el resultado que se deriva de esa conducta, al quedar privado de la vida del pasivo. Que la conducta desplegada por el activo reúne calificativo de antijuricidad, toda vez que la misma norma jurídica así lo califica. Es así, su señoría, que a la luz de lo ya relatado y ante los elementos fácticos, normativos y probatorios, ante usted y en concordancia con el artículo 19 constitucional y los artículos 307, 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante usted, su señoría, solicito se dicte auto de vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias, señor fiscal. Se pregunta a la defensa si sobre lo dicho por el fiscal tiene alguna manifestación. Sí, su señoría. En atención a los datos de prueba, esta defensa no está de acuerdo con lo solicitado por la representación social y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita a su señoría dicte auto de no vinculación al proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Esto se da en atención a las siguientes circunstancias, mismas que de manera ordenada he de referir. Si bien, como lo relata la Fiscalía, ese día, a esa hora, en esa embarcación con tripulación descrita, se dieron los lamentables hechos que nos dan cita en este honorable juzgado. El fiscal omite datos de prueba que contienen la carpeta de investigación que justifica la no vinculación de mi defendido al proceso. Como se desprende de la carpeta de investigación, el señor Sebastián Serrat Santana tenía el mando de la embarcación, ya referida por la Fiscalía. Este era un mando subordinado a la satisfacción de los pasajeros, que le fueron impuestos por su jefe, el cual le dijo que los tuviera bien atendidos en lo que ellos quisieran, condición que su jefe le impuso, como lo relata mi cliente en la entrevista mencionada por la Fiscalía, dato que se confirma con lo dicho por la ofendida en su entrevista, de la que se desprende que el que vida llevar el nombre de Luis Javier Carrasco González tenía una muy buena amistad y negocios habituales con su jefe, causa que originó dicho condicionamiento de subordinación. Debido a esa condición, el ahora occiso hizo la petición al capitán de la embarcación para que éste navegara por la costa, petición a la que en un inicio se negó mi defendido, diciendo al señor Luis Javier Carrasco González que eso era un poco peligroso, porque uno nunca sabe, pero su cliente se puso necio, y ya que la carta náutica, instrumento que sirve para indicar las profundidades del agua, alturas del terreno, naturaleza del fondo o peligros de navegación, todo indicaba que las aguas eran seguras, y con el temor a perder su trabajo, único sustento de él y su familia, decidió obedecer la recomendación de su jefe. Esto actualiza en un inicio el supuesto que regula la Ley de Navegación de Comercios Marítimos en su artículo 142, fracción quinta, que a la letra dice, y me voy a permitir en este momento la lectura: si el transportista acredita que la culpa o negligencia del pasajero han sido la causa de la muerte de este o de sus lesiones corporales o de la pérdida o daños causados a equipaje, o bien que tal culpa o negligencia han contribuido sustancialmente a ello, la responsabilidad del transportista se considerará atenuada o bien eximida. Eximiente que se encuentra acreditada con la entrevista realizada tanto a la ofendida como al representado y que obra en carpeta de investigación. Posteriormente, el fiscal manifiesta que el hecho que se atribuye a mi cliente en calidad de culposo es debido a la falta del deber de cuidado al navegar a exceso de velocidad. Sin embargo, en ningún dato de prueba se percibe cuál era esa alta velocidad, por lo que a la Fiscalía supone ese exceso de velocidad en base a la entrevista hecha a la ofendida, sin que ésta tenga la capacidad profesional para poder determinar su dicho. También es necesario señalar que la muerte del pasivo se dio bastantes horas después de que sucedieron los hechos, toda vez que el dictamen de la necropsia del médico así lo señala, por lo que la lesión inferida, si bien es la causa de la muerte, la tardía intervención de la autoridad en el auxilio, así como el tiempo que pasó para el hallazgo del cuerpo, hace mella en su vida. Además, la conducta desplegada por mi representado fue de aquel hombre que se ve inmiscuido en un caso fortuito. Por último, es necesario atender que la acumulación que nace del lecho marino hacia la superficie
se debe a un incidente climatológico que por su naturaleza podía nacer en ese lugar como en cualquier otro punto, lo que hace que se trate de un caso fortuito. A la postre, y en apoyo a la petición hecha por esta defensa, se encuentran las excluyentes del delito contenidas en el artículo 15 del Código Penal Federal. El resultado típico se produce por caso fortuito, sumado al atenuante o eximiente de la ley de la materia naval, por lo que a la vista de esta defensa no se realiza la hipótesis jurídica penal contenida en la Ley Federal Penal, en su artículo 302, fracción primera, 304, fracción primera, correlacionados con el artículo 60 de la misma disposición, que es la probable comisión del delito de homicidio culposo contra mi defendido. Por ello, su señoría, ante lo ya expuesto, con fundamento en el artículo 19 constitucional, artículo 319 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante usted, señor juez, solicito se dicte auto de no vinculación al proceso, así como sobreseimiento por haber excluyentes ya mencionadas. Por mi parte, su señoría, sería todo. Se pregunta a la representación social si al respecto tiene alguna manifestación. Por lo que hace a la vinculación al proceso, nada, su señoría. Sin embargo, se solicita el uso de la voz para pedir se apliquen medidas cautelares al imputado. Adelante, señora fiscal. Gracias, su señoría. De acuerdo al artículo 19 constitucional, del 153 al 159, así como 168 al 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se le impongan al imputado medidas cautelares, en razón a los datos que obran en la carpeta de investigación, de los que se advierte acreditado el primero de los presupuestos de toda medida cautelar, relativo a la apariencia del buen derecho. De la misma manera se acredita el segundo de tales presupuestos referente al peligro de fuga, es decir, de la sustracción del imputado a la acción de la justicia, el peligro que se obstaculice el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima y testigos, por lo que se pide se impongan las siguientes. La prisión preventiva, en virtud de los datos que obran en la carpeta de investigación, se desprende que el imputado no tiene arraigo en esta ciudad, que apenas tiene viviendo aquí 3 meses, y en base a los conocimientos de su profesión, sería muy fácil para él sustraerse de la acción de la justicia, utilizando vías de comunicación diversas, incluyendo las marítimas. La exhibición de una garantía económica para garantizar la reparación del daño ocasionado por el imputado para la ofendida, tomando como referencia lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo. En caso de que su señoría no considere adecuada la de prisión preventiva, se ruega se atiendan las siguientes. La prohibición de salir sin autorización de esta ciudad, toda vez que por la naturaleza del delito se requiere su proximidad a fin de garantizar las investigaciones que se requieran. La suspensión durante el proceso en el ejercicio de su actividad profesional como capitán de barco, toda vez que su oficio de navegante le permite poder sustraerse de la acción de la ley. La colocación de localizadores electrónicos para poder hacer efectiva la medida cautelar de la prohibición de salir del lugar que al efecto dicte el juez. Es cuanto, su señoría. Se pregunta a la defensa si sobre lo argumentado por la Fiscalía quiere hacer alguna argumentación. Sí, su señoría. Para esta defensa las medidas solicitadas por la Fiscalía son excesivas, porque si bien es cierto, el señor Sebastián Serrat Santana no tiene como domicilio esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, en ningún momento ha tenido, a pesar de sus conocimientos derivados de su profesión, el abandonar este puerto, y que según la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, realizado el día 14 de julio del 2014, fundamentado en los artículos 164, 176 y 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún momento, como se manifestó en los datos de prueba por la Fiscalía, ha tratado de evadirse, por lo que consideramos que la prisión preventiva es una medida desproporcional, por lo que estaríamos vulnerando los derechos del inculpado. Al respecto, debe recordarse que en términos del artículo 19 constitucional, la prisión preventiva solo se puede solicitar cuando las demás medidas cautelares no garantizan la comparecencia del inculpado al proceso, se afecte la investigación y la seguridad de la víctima y los otros intervinientes, lo que con los datos de prueba expuestos por la representación social, como lo expuesto en sus argumentos, no se acreditan tales circunstancias y por ende no se sustenta el presupuesto de
peritum in mora, que en este caso se trata del peligro de fuga. Por lo que concierne al respecto de la distribución de una garantía económica, se da por entendido y por satisfecha que es justa para la víctima, por lo que estamos de acuerdo. Por la prohibición de no abandonar la localidad, le recuerdo a su señoría que el señor Sebastián Serrat Santana se dedica a la navegación, que es capitán de un barco, y por consiguiente tiene la necesidad de en ciertos momentos abandonar la ciudad. La suspensión temporal del ejercicio de su profesión, además de ser anticonstitucional, como lo marca el artículo 5 en su primer párrafo de nuestra Carta Magna, es su único modo de vida y de sustento familiar. Por lo que respecta al localizador, también pensamos que ya no tiene efecto, debido a que en el dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, en su punto número 10, nos dice que el señor Sebastián Serrat Santana no cuenta con antecedentes penales, por lo que no consideramos que sea necesario. Para esta defensa, su señoría, es suficiente que el imputado acuda de manera periódica a este tribunal. ¿Es cuánto, su señoría? Se pregunta a la Fiscalía si quiere hacer alguna manifestación. No, su señoría, nada más, esperamos su resolución. Se pregunta a la defensa si hay manifestación de su parte. No, su señoría, en espera de su resolución también. Por lo anterior, se declara cerrado el debate sobre la vinculación a proceso y medidas cautelares. En virtud de lo anterior, este tribunal procede a emitir su resolución.